buenos días, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta gris mañana de sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Aquí con tantita agüita que nos ha refrescado este verano, pero que pues tiene mucho beneficio para nuestra ciudad. Las lecturas del día de hoy nos avisan que el Señor habitará la tierra. Fíjense ustedes, es una frase llena de esperanza, como yo lo veo. No sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Pero se me hace que está chido eso de saber que tarde o temprano el Señor habitará la tierra. Y yo creo que ya la habita de alguna manera, ¿no? En toda esa parte del apostolado que hace la iglesia, que a veces no se conoce, no se sabe, no se da a conocer, pero que calladito así, sin hacer mucho escándalo, está ahí ayudando y haciendo que este mundo se mantenga en órbita. Bueno, pues saludamos también aquí a Vicky, quien nos está acompañando en los controles y nos ayuda a que este programa salga al aire como Dios manda, como ve usted. Y ya listos, vamos a pasar a nuestro programa de hoy. Hoy seguramente ustedes están esperando un invitado. Bueno, pues ya no lo esperen porque hoy no va a haber invitado. Hubo ahí un contratiempo y no tenemos un invitado, pero tenemos un programa especial para ustedes que el tema es la importancia de la formación de un cristiano. ¿Por qué un cristiano? Y al referirme a cristiano me refiero a cualquier persona que ha sido bautizada. Es importante que se forme, que crezca en el conocimiento de su religión y no nos quedemos con la instrucción que nos dieron en la primera comunión los que hicimos primera comunión. Los que no, dijo Güemes, pues esos no. Pero es muy importante, ¿sí? Pero antes de entrar en materia y antes de empezar a ver esta importancia, vamos a hacer la oración para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos toque el corazón, de pasadita nos jale las orejas y nos pongamos a trabajar. Fabián, ¿nos ayudas por favor con la oración? Claro que sí, Jorge. Buenos días. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos, haz que tus fieles caigan en la cuenta de que estamos llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, fíjese que hablando de esto de la formación del cristiano, es bien importante que continuamente nos estemos formando, creciendo en nuestra educación, en nuestro ir aprendiendo constante. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, que aquella noche estaba Jesús con sus discípulos y dice, mientras comían, fíjese cómo Jesús empieza a revelarnos aquí que estaba con quienes más confianza le tenían y ellos estaban con Jesús. Es importante pues iniciar esta plática diciendo que todo debe de ser con Él, en compañía de Él. ¿Con quién comes sino con quién tienes confianza? Si hay algún enemigo, si hay alguien que no tengo confianza, no como más que pura nada. Me voy a otra mesa a ver cómo le hago, pero no como con él o ella. Entonces, ellos comían con Jesús. Y luego sigue diciendo, Jesús tomó pan. Él lo tomó en sus manos. Y esto ya empieza a evocarnos la oración eucarística. Aquí está. No es un invento de la iglesia, está en el Evangelio. Tomó pan quiere decir, en sus manos lo tomó, así como te toma a ti y a mí, nos llama y nos toma, te moldea, te arregla, te apapacha. Así como nos recuerda Jeremías que decía que como el barro en manos del alfarero, así el alfarero, y luego le agrega poquita agua si está muy duro, o le agrega poquito polvo si está muy aguado, y hace el barro como es, y entonces le da forma, y el barro nunca pega el grito, no reniega, no pregunta, no cuestiona, se deja moldear, se deja querer, se deja amar.
así como es. Él te forma, pues, es lo que nos está diciendo. Jesús te quiere tomar como a ese pan para formarte, para tenerte en sus manos, para reconfigurarte poco a poco. Tú eres, yo soy ese pan. No somos Eucaristía, aguas, no me estoy comparando con la Eucaristía, ni tú ni yo no somos, nomás Jesús es. Sí, lo que estoy haciendo es una analogía en la cual el Señor nos invita a dejarnos tomar en sus manos para reconfigurarnos. Y esa debe ser la respuesta y la actitud del cristiano. Déjate reconfigurar, déjate reprogramar, deja que el Señor te saque el chip y te ponga otro chip y te ponga otra tarjeta adicional de memoria limpia para que tengas más capacidad en tu vida, capacidad humana y capacidad espiritual. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Ah, bien, es la siguiente parte. Muy interesante. No se adelante. Es que era lo que seguía. Pues es lo que viene. Fíjese, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, quiere decir, Jesús lo bendijo. Jesús te bendice. Eso, la palabra bendición quiere decir escudo, protección. Y no solo eso, te está diciendo que eres una bendición desde el día de tu bautismo y en tu primera comunión y en día con día. Ay, es que hace 35 años no voy a la iglesia, pues empieza hoy y ábrete hoy a esa bendición que Jesús te da. Ahí está, empieza la respuesta a esa pregunta que haces, Jorge. Interesante. ¿Cómo hacer? Aquí está. Jesús te enseña y te quiere enseñar. Tú eres una bendición para ti mismo, eres una bendición para otros, una bendición siempre, si quieres, si lo aceptas. ¿El cómo? Aquí está la actitud. Escuchar a Jesús. Escucharla, empezar por ahí, porque Él te quiere dar bendiciones, entonces no nada más es un escudo protector, sino que te quiere dar todo lo que necesitas en la vida y dejar en tu alma todos los dones, talentos, carismas, todas las cualidades humanas para que puedas ser inmensamente feliz y vivir en armonía contigo mismo y con los demás. Escuchar, ahí empieza la actitud del cristiano que se va formando. Entonces se deja tomar y escucha y recibe esa bendición y empieza a tomar una decisión. Tú sabes si quieres seguir siendo y si quieres ser hoy una bendición o una desgracia para los tuyos. Elige una bendición o una desgracia. Ahí empieza. Hay que decidir, hay que elegir. Es parte de la... O sea que la respuesta no es simple, va guiada, va continuada a esa pregunta que nos haces, Jorge. Después de pronunciar la bendición, lo partió. Esta parte a mí no me gusta. A mí me encanta oír que soy una bendición y que Dios me bendice y que me ame y que me tome en sus manos y que me abrace y me apapacha. Lo partió. Aquí es una etapa de purificación. Es que aquí no quiero que te metas en estas partes de mi vida, Señor. Nos parte. No es que nos haga papilla. No. Es que nos empieza a ser diferentes y tiene que purificarnos. Esta parte que indica lo partió hay una consagración del alma a Jesús. Y aquí me estoy basando en un libro, no fue nomás idea mía, no fue idea mía, de hecho, me inspiró el Señor por un lado, por otro lado me estoy basando en un libro que se llama Formación de Discípulos, de Pepe Prado. Está muy bueno el libro, se lo recomiendo. Y bien, en ese partirnos es una parte, por un lado está Dios que te va llevando, por el otro lado está el alma que se ofrece a ello y que se abre a ello. Ese es hacer de tu ser, hacer de ti una ofrenda espiritual. Como dice Romanos 12, les ruego por la misericordia de Dios, hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santos, que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente de este mundo. Híjole.
Eso es, en ese proceso, en esa expresión de lo partió, eso es lo que busca el Señor y a lo que nos invita. Conviértete pues, John, no nada más, no es que ya dejé de pistear, no, empieza en una conversión más profunda. Conviértete en una ofrenda espiritual agradable a Dios. Vaya, aquí estamos hablando del pan de los ácimos, porque era el pan de la Pascua, ¿no? Y el pan que está tomando Jesús en sus manos y que parte es el pan ácimo. El pan de la Pascua no traía levadura, no traía alteración, no traía contaminación. A eso se refiere esa parte del pan ácimo. Era un pan puro, una masa, surgía de una masa pura. Pues a eso nos invita el Señor, a hacer un pan que viene de masa pura. ¿Cómo lo logro? Irme purificando. A eso nos va invitando. Mire Corintios, la primera Corintios 5, versículo 7. Dice, echen pues fuera esa levadura vieja para hacer una masa nueva. Si Cristo se hizo nuestra víctima pascual, ustedes han de ser los panes sin levadura. Él nos está invitando el Señor a empezar entonces a formar parte de una vida diferente. Ya no un cristiano de vida normal. Ya no alguien que la ofrenda en misa ofrece un peso y es lo que da de limosna. No, ofrece en el momento de las ofrendas, pone su alma entera en el altar. A los pies del altar, Señor, te ofrezco mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad para amarte a ti, mi entendimiento para creerte a ti, mi memoria para esperar en ti, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis hijos, mis bienes, todo mi ser. Ofrécelo. Te estés viendo a ver qué zapatos trajo la vecina. No se vale, es el momento bien clave, bien padre para que te ofrezcas a ti mismo como esa víctima. Y no víctima de, ay, cómo sufro, no. Una persona que se ofrece en amor a aquel a quien ama. Buscar estar reconciliado con Dios y entonces consigo mismo. En una conversión profunda, en una respuesta entonces y una actitud de confianza, porque me puedo ofrecer y entregar a Él. Confianza en que va a hacer y puede hacer, y yo quiero que Él haga conmigo lo que Él quiera. Abandonarse en su voluntad, dejarte poseer y dejar, como María Santísima. Hágase como tú dices. Hágase según tu palabra. Hágase en mí. Así como María Santísima. Ella se ofreció desde ese momento. Quizás desde antes ya había, porque era una mujer llena de oración desde que nació. Ella venía llena de gracia. Sí, pero ella siguió en su camino, siguió en su rumbo. Y en ese punto culminante de su vida, en que llega el ángel a su presencia, entonces ella dice, sí, hágase en mí, según tu palabra. ¿Estás dispuesto a partir tu ser para pertenecerle a Él y dejar de pertenecer a este mundo? Pues una pregunta interesante, pero me haces recordar a San Pablo cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Verdad? Todo esto que me estás platicando me suena pues muy padre, suena muy bonito, lo de la bendición, lo del pan, lo de la purificación, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiero hacerlo, pero no me sale, no sé por dónde empezar. Son palabras que suenan bien, pero que concretamente en mi día a día, ¿qué tengo que hacer? Ya me estás diciendo algunas cosas. Ofrécete, sé una bendición para los demás. ¿Cómo puedo ser una bendición? Bueno, pues portándome bien, siendo amable, siendo caritativo, teniendo paciencia con ya sabes quién, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones está bien, pero como que falta algo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fabián? Es cierto, falta que nosotros nos empecemos a acercar a Dios a través de la Biblia, a estudiar la Biblia. Es lo que nos falta. Es parte.
Es para Y está ahí, he ahí la dualidad del hombre, por eso ese tomarnos en las manos, por eso esa ejemplificación con el barro, en que somos polvo y agua. Desde Génesis nos presenta así el Señor. Polvo en simbología de la muerte. Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir, lo decimos en Cuaresma, ¿no? Entonces, es en simbología de la muerte para el hombre, para el alma. Y el agua es simbología bíblica de la vida. Y la vida es ese aliento, ese ruaj, como dicen, insufló su espíritu el Señor en el hombre. Y hay una dualidad en el hombre entre el bien y el mal. Y el hombre debe de ir buscando más al Espíritu Santo, más a Jesús, que a su propio espíritu, que a sus propias ideas, que a su propio ego. Porque está el mal que no quiero y quiero hacer el bien, pero acabo regando el tepache. A todos nos pasa, somos pecadores. Los mismos grandes santos, puedes leer su vida y te dicen, San Martín de Porres se confesaba todos los días. Dicen, San Martín, pero otra vez te vas a confesar. Sí, pues que ya pequé, soy un pecado sorte. Híjole, imagínate, yo necesitaría cada hora, cada media hora. Pero bueno. Te vamos a conseguir un sacerdote 24 horas para que esté cada 15 minutos confesándote. Existe esa dualidad y es donde está la lucha de la vida interior. Y solamente el Espíritu Santo es el que te puede ir guiando, llevando, porque es el único amigo verdadero del alma, el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. Dios es el único amigo del alma, y los enemigos del alma vienen a ser la carne, el mundo y el demonio, que te van a tratar de sacar de tu camino. Dijo Juana Inés de la Cruz, porque en promesa y en instancia juntáis diablo, carne y mundo. En las redondillas. Vienes inspirado. Bien, muy inspirado. Hombres necios que acusan. Sí. Entonces, en todo este proceder y en toda la vida de santidad, en toda la vida espiritual del cristiano y durante toda su formación y durante todo ese aprender, invariablemente vas a tener esos tres enemigos que se presentan en tu vida. Ahora, has tocado un tema interesante, los santos. ¿En qué momento o cómo le hacen o qué fue lo que los movió a empezar a caminar por ese camino por esa vía de santidad? O sea, el puro querer, el puro nomás así Por magia. sentir, por... A ver qué rollos. No. Es una respuesta muy en serio que se da al amor de Dios. Exacto. Se volvieron loquitos por el amor de Dios. En el buen sentido. No digo que los santos sean una bola de esquizofrénicos, no, nada de eso. Absolutamente no, de hecho eran gente con los pies bien puestos en la tierra. Pero era gente que al conocer el amor de Dios siguieron buscándolo y enamorándose de él. Y entonces siguieron creciendo en su vida en oración, siguieron creciendo en su vida en Eucaristía, siguieron leyendo la Biblia, y en tiempos de alguno que otro que no les permitían leer la Biblia, en la Eucaristía aprovechaban porque ahí lo oían y ahí escuchaban la interpretación del sacerdote. Estás alimentándote de la palabra de Dios y estás alimentándote del pan eucarístico. Y entonces van dando un testimonio de vida que tarde o temprano se va a reflejar la vida en Cristo en ti. La vida que Cristo te da en ti. Dicen por ahí las gentes, los expertos en alimentos y en dietas, todo eso dice, tú eres lo que comes. Así tu cuerpo viene a hacer exactamente lo que come, pues tu espíritu, tu alma, tus pensamientos, tus intenciones, tus emociones, todo tu ser viene a ser de lo que te alimentas espiritualmente. Y ellos tarde o temprano empezaron a dar testimonio de vida. Ellos tarde o temprano se dejaron partir, se dejaron reconfigurar, se dejaron purificar, se dejaron amar, se pusieron flojitos y siguieron buscando el amor. Y buscaban seguirse reconciliando con Él y seguían confiando en Él y en nadie más. Y seguían pidiéndole a María Santísima que los guiara y los llevara a Jesús. Entonces tenemos oración,
sacramentos, Sagrada Escritura. ¿Nada más? Es lo básico. ¿Y qué más? La iglesia, el magisterio de la iglesia, que es lo que la iglesia les está enseñando, está diciendo. Hubo santos que sufrían porque la iglesia le daba cierta orden, les decía, ustedes le ordenamos que haga esto así, así, y por obediencia a la iglesia lo hacían, y eso lo santificaba más, la iglesia. San Juan de la Cruz, San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina y algunos otros que andan por ahí en la historia. Ahora bájalo de nivel. Por ejemplo, dijera aquel cantante, un tipo como yo, que ni es pan, está medio locochón y además, pues no, ni es santo ni mucho menos de esas cosas. Es santo con minúscula. Ni con minúscula. Con letras chiquitas. Santo sin ese. ¿Por dónde camino? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde empiezo? Porque eso que me dices me suena a personas que ya tienen un cierto camino recorrido, que ya te pueden entender más o menos de qué estás hablando. Pero puede ser que vemos algunos que ya no, más no. Empieza con un encuentro. Pues espérame. Mira, vamos a empezar con un corte. Vamos a empezar con un corte y luego regresamos contigo a que me sigas coscorroneando. Sí. Ahora fumamos de la mano. Bueno, yo me fumé un porro muy sabroso en la mano. Nos vamos y regresamos en un momento. Bien, queridos hermanos, pues regresamos aquí a su programa Palabra y Vida con este tema de la importancia de la formación de un cristiano. Y nos habíamos quedado aquí con Luis, que nos ha puesto un panorama bien bonito y que sí se antoja, la verdad, es algo deseable, es algo querido, pero estamos todavía en esa situación de cómo le hago, de cómo llego hasta ese nivel donde pues estoy siendo ya una bendición y estoy purificado y estoy en ese cambio de vida. ¿Cómo le hago para cambiar? Porque a lo mejor mi vida cotidiana no es de mucha religión, a lo mejor voy a misa pues 1 o 2 veces al mes y ya es todo el contacto que tengo con Dios y con mi religión. Ahora, escuchando todo esto, pues, se me antoja algo más profundo, algo más duradero. A lo mejor sí me conviene cambiar mi vida porque la verdad ahorita pues lo siento así todo negativo, ando viendo moros con tranchete por todos lados, no me siento feliz, sobrellevo la situación. Algo que tenemos en común todos los habitantes del planeta en este momento es que cuando no es Chana es Juana y si no la hermana, pero de alguna manera tenemos algún problema, alguna situación difícil que nos hace la vida pues complicada, a veces pesada, aburrida o cansada simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasos dar para llegar a esto que tú nos platicas? Buena pregunta también, Jorge. Y hacia allá, creo que hacia allá vamos a llegar, porque el Señor nos puede llamar en el primer punto que mencioné, o nos puede ir llamando en cualquier otro y nos va jalando, porque es un pedagogo extraordinario, porque nos conoce en lo personal, en nuestro temperamento, en la historia de nuestra vida y en el momento de nuestra vida que estamos viviendo ahora y aquí. Y en ese momento es como te llama y cuando te llama y te va a llamar a lo que en ese momento te está haciendo falta. Mas no lo va a hacer a ti solo, lo hace en la iglesia, a través de la iglesia. Por eso nos invita a la iglesia, vengan, asistan. Y bueno, si me permite, le sigo aquí un poquito porque si vamos a llegar ya más fuerte a esto, con más detalle. Sí, el siguiente punto que menciona aquí Mateo 26, que dice, tomó el pan, lo pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos.
lo repartió. El cristiano no es para sí mismo. Es que yo vivo mi vida y mi cristianismo como yo quiero, y yo solito, y aquí me arreglo yo con Dios. Y que se mueran los feos. No funciona así. Bueno, pero ¿qué te hemos hecho los feos, caramba? Qué agresividad, vaya que sí, como no sé qué. Si quieres me disculpo y me voy. Ya le estoy haciendo aquí al Mauricio Garcelio. No está haciendo lo que está diciendo. Es el dar a los discípulos, nos invita a darnos a los demás, a servir en la iglesia, pero sobre todo a dar un testimonio de vida. Y es cierto, como dices tú, Jorge, no es en el que está aquí necesariamente iniciando, pero muchas personas conozco que me han platicado y que dicen, en una ocasión fui a misa y entonces pidió el sacerdote que si le ayudábamos con las ofrendas, y es como empecé. Bendito sea Dios. A mí me tocó un retiro de evangelización. Pues bendito sea Dios. Y es más, en un retiro de evangelización y como que era de lunes a domingo y hasta el sábado en la tarde me cayeron los 20, porque soy más duro de corazón. A cada quien el Señor lo va llamando en lo suyo. Simplemente ven a la iglesia. Aquí la respuesta es, ante esto, un desprendimiento de tu tiempo utilizado para solo ti mismo. Un desprendimiento de lo egoísta que puede ser tu ser. Y asiste a tu iglesia y participa en ella y empieza a dar un testimonio del amor de Cristo. Porque además nos dicen, tomen y coman, este es mi cuerpo. Mi cuerpo es el cuerpo místico de Cristo, esa es la iglesia. Ahí es a donde nos está llamando, pues. Asiste. Ve a las pláticas prebautismales. Ay, qué flojeras, y cómo ponen reglas y cómo ponen cosas. Es que la iglesia te está invitando a que conozcas, ya que te enamores de Cristo de alguna manera. Están haciendo la lucha para eso. Y no solo eso, que podamos comprender, conocer, entender qué está sucediendo en el bautismo. Ya le echaron el agua y le sacaron el chamuco, es a todo lo que llega a la gente. Es que no se trata nomás de eso. Y es que debemos de entender también que la iglesia lo que hace es decir lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vénganse a oírlo, Exacto, vénganse a vivirlo. Entonces, lee la Biblia, estudia la Biblia para que sepas el por qué la iglesia hace lo que hace. Y vente a formar parte de este cuerpo místico. Y por qué tú debes de acompañar eso. Y que eres parte, o sea, que te sientas parte de, porque a veces no nos sentimos, somos, sí, me bautizaron, pues sí, pero no sabemos, o no se quiere dar cuenta de la importancia que es que uno esté también sirviendo y que se sienta parte de ese cuerpo místico que dicen. Exacto, y que no sea una obligación, porque no lo es una respuesta en el amor, es una actitud en el amor. Quiero conocer a aquel que dicen que tanto me ama, ¿cómo le hago? ¿Quién me guía? ¿Quién me lleva? Voy a ir con un ciego que guía a otro ciego. No te vayas con ese. Vente a la iglesia. Ahí están los sacerdotes que te guían las almas. Por eso se llaman curas. Son curas, es el cura del alma. Te van a guiar hacia Cristo. Y no es una obligación, como dices. No es obligación. Es una necesidad tuya. El alma te lo pide. Exacto. No más que nos hacemos locos, pero te está sedienta. Exacto. Mi alma tiene sed de ti como agua, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria? Bueno, por ahí me acordé de las laudes, pero yo todavía quiero insistir un poquito. Van a decir que qué chocante, que es sangrón, pero ahí voy. Ay, qué raro. Es que sí, la oración. Pues yo no sé mucho de oración, yo sé pedir nomás, pero no sé mucho de oración. La Eucaristía. Pues no sé exactamente qué significa, pues yo veo que ahí levantan la hostia y todo, pues y que dicen que es el Cordero de Dios, pero pues a lo mejor sí, a lo mejor no estoy seguro. La Biblia, pues luego la he agarrado, la leo, pero como que no la entiendo muy bien, hay pasajes que de plano me quedo así como que de a 6. Entonces, son 3 cosas muy importantes. Pero... Oye, y si alguien viene y no lee la Biblia, o sea, de la manera personal y ya te distorsionaron el mensaje que en realidad Dios te quiere dar, ya ahí ya te mandan
a la lona si no estás formado en lo que dice el mensaje. Mira, en una ocasión estaba viendo en la televisión, era yo un niño. ¿Y todavía te acuerdas? 12, 14, todavía me acuerdo. Para que veas lo que es la memoria, cómo te la renueva el Señor. Y estaba viendo la televisión y yo vi una bola de viejos ahí hacerse bolas ahí, una pelotita. Y, ¿qué están haciendo esto? ¿Cómo le divierte a la gente? Y los emocionan. No le entiendo nada, güey. Y me acerqué y no entendí. Y veía y nada. Y llegó mi hermano y me dijo, mira, acuérdate que yo fui jugador de fútbol americano. Mira, lo que está pasando es esto, y estas son las reglas, y ahora sí se acomodan, y por eso juegan de esta manera. Me empecé a abrir, a aprender de qué se trataba. Yo no le entendía y no quería saber nada de fútbol americano. No me gustaba, no quería ni verlo. Era aburrido, era ver una bola de viejos gordos ahí. Ok, cuando me empezó a explicar, y entonces fui dejándome educar en el fútbol americano, y mi hermano me fue formando mentalmente. Nunca lo jugué, pero mentalmente fui aprendiendo las reglas y qué hace cada jugador y cada posición y cómo y por qué avanzan y me hice fan del fútbol americano. Hazte fan del Señor. Vente con la iglesia porque ellos sí saben. Déjate formar. Déjate formar. Ponte flojito. Déjate educar. Escucha. Fue lo primero de las primeras cosas que dije hace rato. Ábrete a escuchar, ábrete a conocer, porque no le vas a entender. Hay gente también que me dice, yo ya agarré la Biblia y me puse a leerla y no la entendí y la dejé y no quiero volver a saber de eso. ¿Y quién te ayudó? Nadie. ¿Y qué leíste? Medio Génesis. ¿Y qué entendiste? Nada. No me sorprende. No le vas a entender solo. Primero, no oras. Segundo, no hay quien te lo explique, que dice el libro de Hechos, que Felipe se encontró con el etíope. ¿Qué vas leyendo? Pues quién sabe, no lo entiendo, no hay quien lo explique. Y entonces Felipe le enseñó. Al final de la enseñanza y el anuncio que le da Felipe, ¿qué sucede con el etíope? Pide el bautismo. Para en la carroza, pido el bautismo aquí mismo. Es que tenemos... ¡Eso! Es que tenemos que ir, entre comillas, a la escuela. La Biblia sola no la vas a entender. No vas a entender. Como dices tú, tienes que ir a la escuela, y la escuela es la iglesia, la escuela es el magisterio. Te tienes que acercar a esas clases. ¿Cómo aprendiste matemáticas yendo a la escuela? Y no le entendía. Que no le entendías. El maestro me fue ayudando. Exacto. Y luego tienes que practicar, ¿no? Ya te ingeniero Claro, salí para ejercicios acabarla de Y ponerlo en práctica. Sigue explicando. Bueno, Ven, así nadie es como- perfecto, no te preocupes. Algún defecto tenía que tener. Pero de leyes no sé nada. Pero bueno, esa es la respuesta del alma que busca a Dios, para que vaya y lo busca con alguien que ya lleva camino andado. Solo va a ser muy difícil. Que también está la gracia de Dios y la misericordia divina y todo lo que me digan, si es cierto. Créeme, vas a leer Génesis y no le vas a entender. Porque son los dos libros favoritos del que no sabe y quiere aprender rápido, ¿eh? O te vas O leo el Génesis o el leo el Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. No les vas a entender. O te vas a quedar nada más con ciertas imágenes que luego puedes hasta interpretar erróneamente, ¿no? El Apocalipsis te va a volver loco. Se vuelve loco. Y es una carta de amor y de esperanza extraordinario. Exacto. Pero bueno, ok, ahora, de nuevo, en cualquier punto de esto que vamos mencionando puedes entrar. En ese tomen y coman, es mi cuerpo, también nos está llamando a quienes ya estamos en esto. Tomen y coman. Ahora es momento de yo dar alimento a otros. Alimenten mis ovejas, dice el Señor. Alimenten mis corderos, dice el Señor. Nos llama a alimentarlos a nosotros, a irnos pareciendo a Jesús, Vayan y prediquen a todo. formar discípulos para Él. Exacto. Por eso también dice, hagan esto en memoria mía. Ujú. Ok, no es nada más el ritual de la Eucaristía. Claro que lo es importantísimo, es fuente y culmen de nuestra creencia. Una fiesta padrísima. Y es volver a vivir. Ok,
que en la Eucaristía se vuelve a vivir todo aquel momento y esta cena, la última cena, okay, y la pasión de Cristo. Todo, y okay. la pasión. Sí, para nosotros también es volver a vivir el amor, volver a encontrarnos con Él, volver al mismo momento, volver al amor del principio, recordar a Jesús una y otra vez y volver a enamorarnos más, fijarnos siempre los ojos fijos en Jesús, nos dice Hebreos 12. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. En adelante el Espíritu Santo, intérprete, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Eso nos dice Juan, capítulo 14. De nuevo, solo así de cero a querer correr a 60 millas, espérate. Si traes muy buen carro, a lo mejor en 5 segundos llegas. Pero necesitas tu tiempo y un paso a la vez. Alguien te debe ayudar. De hecho, pues es el sentido de ser iglesia, ¿no? El sentido de comunidad. Esa es la clave. El sentido de unidad. Y desgraciadamente vemos, como decías, Katy, que vienen, te platican las cosas de otra manera y en lugar de conseguir unidad, lo que consigues es disgregación. Empezamos con que, pues entonces yo no estoy de acuerdo con esto, entonces yo formo acá mi iglesia y yo formo la mía. Y lo paradójico es que todos nos llamamos cristianos, ¿va? Cuando Cristo es uno y nosotros lo hemos pulverizado en, no sé cuántas sectas. En 10,000 millones Sí, porque cada cabeza es ya casi una iglesia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde pues, es contradictoria nuestra actitud contra lo que decimos creer, y yo creo que eso es por falta de conocimiento. Y de sentido de pertenencia a la iglesia. Y del sentido de dejarnos pertenencia. formar por gente que no se basa en los 3 pilares de nuestra iglesia, que es la Biblia, la tradición y el magisterio, porque si ya se pierden y ya no obedecen o ya nos llevan uno de estos, ya la formación que nos permiten ya no es... Ya no es la sana doctrina de la fe. Exacto. Mira, Entonces, por eso es el Papa Pablo VI, ¿sí?, nos dice, para que también conozcamos esto, ¿sí?, que queda un peligro en la formación cristiana, pero queda un peligro. El arte del apostolado es arriesgado, ¿sí? La solicitud por acercarte a los hermanos no debe traducirse en una disminución de la verdad. Solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol. Y solo el que vive con plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado de los errores con los que se pone en contacto. Pues sí, porque todos los días te vas a encontrar, y ahora más, con personas con diferentes criterios, diferentes formas de pensar, diferentes religiones, diferentes iglesias. Y que el chamuco anda muy duro haciendo diferentes tarugadas, ¿sí? Pues anda sembrando división. Exacto. Acuérdate, exactamente. Entonces, a mí me queda la cuestión me hiciste recordar cuando hablamos en algún programa de que ir a misa no es ir a misa por obligación, al menos no debería de ser. Tú lo dijiste de una forma muy bella. Ir a misa es un encuentro, es una cita de amor. Es una cita de amor. Cuando hay algo que es hecho por amor, no vas a fuerza. Vas con gusto, vas con alegría, vas y lo disfrutas, vas y te entregas, vas y te metes ahí, te echas de cabeza clavado. Yo creo que esto que estabas hablando tú de iglesia, de magisterio, tradición y Biblia, también debe ser por amor, ya lo mencionabas tú, y no por obligación.
Entonces, en lugar de estarnos quejando de que, ay, la iglesia, ahora piden unas pláticas de esto, ahora piden pláticas de... Nosotros como laicos deberíamos de ser los que dirían, oiga, iglesia, padres, necesito unas pláticas de esto, ahora necesito esto, ahora... Sí. Debería de ser así. Necesitamos Si realmente... que nos enseñen. Exactamente, exactamente. Ahora, si no sentimos esa necesidad de formación... Andamos tres cuadras del desfile, ¿cómo dicen? A 3 cuadras del desfile y en sentido contrario. Perdidos. Entonces no nos quejemos de las consecuencias de nuestro cómo ser. estamos, De lo cómo que nos andamos, pasa. y de lo que nos pasa. Fíjate, el Papa Pablo VI también decía en su encíclica Ecclesiam Sua que la vida cristiana exigirá siempre fidelidad, empeño, mortificación y sacrificio. Estará siempre marcada por el camino estrecho del que nuestro Señor nos habla. Y en Eclesiastés 4:28 dice, lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor Dios combatirá por ti. La verdad. Todo habla del amor y la verdad. La verdad. No le cambies, no le tuerzas, no busques algo que la pudra. Verdad. Entonces es importante, pues, para el cristiano seguir buscando esa constante formación. Creo incluso que, tengo cierto temor a equivocarme, pero me parece que es Pablo VI el que dice, no hay evangelización sin catequesis. La formación cristiana es esencial. Es que ya me evangelicé. Y no, pues ya nada más. No, pues la evangelización es un encuentro, es el principio, hermano, es la primera foto. ¿A quién le has transferido? De todo un álbum de fotos que tendrás en tu vida. ¿A quién le has pasado esa evangelización? Eso, la otra, tú cómo vas creciendo. No hay evangelización sin catequesis. Sin embargo, la catequesis siempre debe llevar no solo un conocimiento de nuestra religión, no solo un conocimiento de nuestra Biblia, sino a un encuentro vivo con Cristo. Siempre, también eso a los catequistas se nos olvida a veces. Nomás enseñamos la teoría y el rollo allá, Dios no es un tema. Siempre la catequesis, la enseñanza, la escuela, siempre debe llevar a un encuentro con Cristo. Y hacer la vida. Y hacerlo vida, hacer testimonio. Sí. Y formar discípulos, ahí está también esa parte de memoria mía. Yo voy a hacer discípulos míos. No, Señor. No, es que yo estoy amarrado del hueso que me dio el Padre. No, Señor. Voy a ser discípulos de Jesús en memoria y en honor de aquel que me ama y que me ha salvado. En memoria y en honor de Jesús formo discípulos del Señor, no míos. Fíjate que eso también resulta muy interesante porque eso explicaría por qué algunos servidores de repente nos salimos del huacal y andamos haciendo cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? O nos queremos adjudicar ser dueños de, cuando en realidad no somos más que instrumentos de. Exacto. O tener el error de decir yo estoy con el padre fulano y si me lo cambian de iglesia yo me cambio con él porque yo sigo al Padre, no sigo a Cristo. Es que es donde no tenemos claro a quién le servimos. Exacto. Y nos decía Luis ahorita la importancia de la formación. A veces nos preocupamos, decíamos la semana pasada, por el físico, por la alimentación, pero en la formación espiritual, ¿cómo andamos? Les preguntaba yo la semana pasada, no sé si recuerden, compañeros, cómo, si nos vieran ahorita nuestro físico, en lo espiritual, ¿cómo nos veríamos? Todos débiles, todos por ningún lado, ¿cómo nos veríamos? Pero para fortalecer eso, pues hay que formarnos adecuadamente. Pues muy interesante el tema, creo que ya el tiempo se nos empieza a agotar, nos tenemos que despedir, pero yo, como una conclusión, Luis. Ya el siguiente grupo está parado en la ventana. Sí, no me pongas nervioso, a ver. Uno de ellos ya sacó la pistola. Conclusión. La formación de un católico es esencial.
Y es algo que debes de buscar y tener día con día hasta el día que termine tu existencia. Y no solo eso, al irte formando, tarde o temprano, debes de dar algo a los demás. En lo que el Señor te ha llamado. Puede ser en lectores de la iglesia, puede ser de misa, puede ser en liturgia, puede ser en lo que sea, en caridad, en lo que sea que te haya llamado el Señor. Tarde o temprano, empieza a dar respuestas y actitudes de acuerdo a ese amor que Dios va depositando en tu corazón. Y ámalo a Él y luego ama a los demás. Conclusión, Katy. Bueno, pues la formación debe de llevarnos a un encuentro, para poder hacerlo vida, pero una formación basada en, les vuelvo a repetir, en el magisterio, en la tradición, en la Sagrada Escritura, no nada más así de lo que alguien me habló bonito y con él me va a formar, no, formarnos adecuadamente. Fabián. Lo que decía el Papa Pío XII, que debemos estar muy conscientes que de la forma dada a la sociedad, ¿sí? conforme o no conforme a las leyes divinas, depende y se deriva el bien o el mal de las almas. La sociedad se compone de cuerpos sociales. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Y lo que pasa es que si a mí no me pasó nada, ahí se va. Pues hay aquellos a los que les pegaron. Estamos mal. Pues sí, no tenemos esa conciencia, ese sentido de pertenencia del que hablaba Luis. Así es. Y la oración es básica. Bueno, pues yo creo que oración y todo como fruto de la oración, no se decía el Papa. A final de cuentas, queridos hermanos, no le saque la vuelta al parche. O sea, agarre cuanto curso y cuanta plática pueda. Y como en la escuela, no se trata nada más de aprenderse las tablas, sino de practicarlas. Así que curso que tome y aplíquelo, porque eso también de estar como esponja, nomás chupe y chupe puro conocimiento, pues llega el momento en que se revienta y de todas maneras no pasa nada. Entonces hay que hacer que suceda, pero hacer que suceda, tener una mejor sociedad, tener un mejor ambiente, ser mejores cristianos, llevarnos bien, ser un mundo más feliz, parte de la instrucción, del conocimiento, de la formación. Entonces, pues no hay excusa ni pretexto. Así que si no se forma usted y se dice cristiano, pues escoja cuál de las dos, o se empieza a formar, o deje de llamarse cristiano. Así de tajante. Pues sí, porque el evangelio así es, tajante. Bueno, pues nos despedimos ya y finalmente, antes de irnos, queremos compartir con ustedes el camino de hoy. Le voy a pedir a Luis que nos haga el honor. Claro, Jorge, gracias. Es el camino 362. No necesito milagros. Me sobra con los que hay en la Escritura. En cambio, me hace falta tu cumplimiento del deber, tu correspondencia a la gracia. Ahí está, hubiéramos empezado para ir a Chihuahua, nos hubiéramos ahorrado 1 hora. Sí, hubiéramos acabado más rápido. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa esta información y que pues lo motive a usted a empezar esa formación o a continuarla o a perseverar en ella. Y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.